Una noche en Madrid, un padre soltero y su hijo encontraron a un anciano sentado en la calle. No pedía dinero, no gritaba, solo cantaba una nana, esperando a un hijo que ya no tenía intención de volver. La ciudad seguía girando, nadie miraba, nadie se detenía. Hasta que alguien decidió no marcharse. Lo que empezó como un gesto pequeño, se convirtió en la decisión más difícil y más humana de sus vidas. Quédate, porque esta historia no habla solo de Alzheimer, de abandono o de dolor. Habla de algo mucho más grande. El verdadero significado de no dejar jamás a nadie atrás. Mateo Vargas caminaba de la mano de su hijo Diego, de 6 años, hacia el aparcamiento subterráneo de Plaza de España. Él llevaba la mochila del niño colgada al hombro, todavía con restos del bocadillo de merienda y un dibujo arrugado dentro. Diego avanzaba dando saltitos entre los charcos, intentando no mojarse pero disfrutando al mismo tiempo del juego. Era tarde, y ambos estaban cansados, pero había algo en la noche que se sentía tranquilo, casi familiar. «Vamos, campeón», dijo Mateo con esa voz cálida, paciente, que solo tienen los padres que han aprendido a estar solos pero nunca a rendirse. «Mañana tienes cole, ¿recuerdas?» «Sí, papá», respondió Diego con una sonrisa tímida. «Pero me gusta cuando salimos tarde. Madrid por la noche parece otra ciudad». Mateo sonrió. Su hijo siempre tenía esa manera madura, sensible, de mirar el mundo. Quizás porque nunca había tenido una madre cerca. Quizás porque la vida, a veces, obliga a crecer más rápido. Fue entonces cuando se escuchó una voz, temblorosa, antigua, rota, pero sorprendentemente tierna. No era un grito, no era una queja, era casi un susurro. Un canto quebrado que parecía flotar entre el sonido lejano de los coches y el viento frío. «Duérmete, niño, duérmete ya». Diego se paró en seco. Su cuerpo pequeño se tensó ligeramente. Mateo sintió el tirón de la mano del niño. «¿Papá? ¿Has oído eso?» Mateo giró levemente la cabeza. En la esquina oscura, donde la luz apenas alcanzaba, junto a la persiana bajada de una antigua panadería de barrio, había alguien sentado en el suelo. Un hombre mayor, muy mayor. El pelo blanco, desordenado, el rostro surcado de arrugas profundas, de esas que no vienen solo con los años, sino con el dolor. Llevaba una chaqueta vieja, demasiado grande para su cuerpo ya delgado. Entre sus manos temblorosas, sujetaba una gorra gastada, como si fuera algo valioso. Y cantaba, no para él, no para la calle, no para el viento. Cantaba como quien abraza un recuerdo. Mateo sintió ese impulso tan humano, tan madrileño, tan nuestro. Acercarse. Pero al mismo tiempo, como muchos, dudó. Seguro que es alguien que ha bebido, pensó. Seguro que es uno de tantos problemas que nadie sabe resolver. Y tiró suavemente de la mano de Diego para seguir caminando. Pero Diego no se movió. Sus ojos se quedaron clavados en aquel hombre con una mezcla de compasión infantil y esa valentía limpia que solo los niños conservan. «Papá», susurró con una seriedad inesperada. «El abuelo está esperando a alguien que no va a volver. ¿Verdad?» Mateo tragó saliva. Durante un segundo, el ruido de la ciudad pareció desaparecer. Solo quedaban ellos tres, un padre, un niño y un anciano invisible para el mundo. El hombre dejó de cantar un instante y levantó lentamente la mirada. Sus ojos no eran vacíos, no eran locos, eran ojos cansados, pero llenos de humanidad, de esos que cuentan historias sin hablar. «¿Has visto a mi hijo?», preguntó, apenas en un hilo de voz. «Dijo que volvería por mí, pero creo que olvidó el camino». Diego apretó la mano de su padre. Mateo sintió un nudo en el pecho. Madrid siguió con su vida alrededor, pero para ellos, el tiempo se había detenido. Y en ese instante, Mateo entendió algo que cambiaría su destino. Algunos abandonan, otros miran hacia otro lado. Pero esa noche, bajo la lluvia suave de Madrid, él decidió no hacerlo. La lluvia había cesado del todo.
pero el frío seguía pegado a la piel, como si Madrid no quisiera soltar todavía la noche. Mateo se agachó ligeramente, poniéndose a la altura de aquel anciano. Podía oler el cartón húmedo bajo él, el amargor del aire y el cansancio acumulado en un cuerpo que llevaba demasiado tiempo sin un hogar de verdad. Diego se quedó a su lado, quieto, con esa mezcla de curiosidad y respeto que solo los niños saben combinar tan bien. «Buenas noches, señor», dijo Mateo con suavidad, procurando no asustarle. «¿Se encuentra bien?» El hombre tardó unos segundos en reaccionar, como si esa pregunta viajara primero por una memoria rota antes de llegar al entendimiento. Luego parpadeó lentamente. «Yo estoy esperando», respondió con una voz frágil pero digna. «Mi hijo dijo que venía a buscarme. Se retrasó un poco, pero siempre llega tarde. Ya sabes, cosas del trabajo». Su sonrisa intentó ser tranquila, pero le tembló el labio. Diego miró a su padre. No hacía falta decir nada. Sus ojos ya estaban hablando por él. Mateo carraspeó. «¿Y desde cuándo está esperando?» El anciano miró al cielo como si pudiera leer el tiempo escrito entre las nubes. «No lo sé», murmuró. «A veces me acuerdo, a veces se me escapa. Hace frío algunas noches, otras no. Pero él vendrá», lo prometió. Ese «lo prometió» le atravesó el pecho a Mateo. No era solo una frase, sonaba a fe, a amor, a esperanza infantil atrapada dentro de un cuerpo viejo. Sonaba a alguien que había confiado tanto que ahora no sabía cómo dejar de hacerlo. Diego dio un pasito hacia adelante. «¿Cómo se llama usted, abuelo?» El anciano lo miró despacio. Sus ojos, cansados pero humanos, se iluminaron un poco. «Me llamo Alonso. Creo que sí. Don Alonso. Hace mucho que no escucho mi nombre». Diego sonrió con ternura. «Buenas noches, don Alonso». El anciano respiró hondo, como si ese don Alonso le devolviera por un segundo su lugar en el mundo. Mateo miró a su alrededor. Nadie se detenía, nadie observaba, nadie preguntaba. Era la realidad de una gran ciudad. Miles de historias pasando a centímetros de nosotros, pero solo importan aquellas que nos rozan el corazón. Y aquella, para Mateo, ya lo estaba haciendo. «¿Don Alonso, tiene frío?», preguntó. El anciano movió ligeramente los hombros. «Un poco, pero me acostumbré. Cuando uno espera, el frío se hace compañero». Mateo apretó los dientes. Esa frase le dolió más que el viento. Un coche pasó, luego otro. Un grupo de amigos salió riendo de un bar cercano. Alguien tomó una foto. Un repartidor de comida cruzó rápido en bicicleta. Y en medio de todo, ese anciano seguía ahí, sentado como una cicatriz silenciosa de una sociedad que a veces prefiere mirar hacia otro lado. Mateo tomó aire. No debería quedarse aquí esta noche. Va a bajar la temperatura, hay albergues, hay centros. El anciano negó suavemente. «No, porque si él vuelve, y yo no estoy, no sabrá dónde encontrarme. Las promesas, hay que estar cuando llegan». Diego tragó saliva. Se acercó un poco más y con una delicadeza casi sagrada, apoyó su pequeña mano sobre la mano arrugada de don Alonso. La diferencia de piel, de edad, de historia, se quedó en nada en ese gesto sencillo. «Si su hijo le quiere», dijo el niño con voz bajita pero firme. No le habría dejado aquí. Fue una frase inocente, pero verdadera. El anciano bajó la mirada. Su garganta se movió como si estuviera tragando años enteros de silencio. «Quizás fui una carga», susurró. «Hay momentos en los que uno deja de ser alguien útil. Los hijos tienen su vida. Yo estorbo poco si espero quieto y callado». Mateo sintió rabia. No contra don Alonso, no exactamente contra nadie concreto. Era esa rabia impotente que nace cuando la injusticia se disfraza de normalidad y la soledad parece algo inevitable. Se quitó la chaqueta que llevaba encima y, sin pensarlo dos veces, la puso sobre los hombros del anciano. Don Alonso se sorprendió. «No, por favor, es suya. Y ahora es suya también».
contestó Mateo, firme pero amable. No estás solo esta noche, ¿de acuerdo? El anciano lo miró, confundido, y luego emocionado. Sus ojos se humedecieron. Gracias, hijo. No lo dijo pensando que Mateo era su hijo perdido. Lo dijo como quien agradece a un ser humano que aún recuerda cómo serlo. Mateo se giró hacia Diego. Vamos a hacer una cosa, dijo, porque ya sabía la respuesta de su corazón aunque la mente siguiera temblando. No podemos dejarlo aquí. Diego sonrió sin pensarlo. Fue la sonrisa más clara de la noche. ¿Podemos llevarlo a casa, papá? Esa palabra casa resonó como una campana en el aire frío. Casa, algo que para algunos es rutina y para otros es un sueño. Don Alonso abrió la boca sorprendido. No quiero molestar. No quiero problemas. Lo único que molestaría, respondió Mateo despacio, sería dejarle aquí fingiendo que no lo vimos. Madrid seguía latiendo alrededor, viva, brillante, indiferente. Pero para ellos tres, la ciudad se convirtió de repente en una pequeña plaza humana donde aún existía el calor de los gestos sencillos. Mateo ayudó a don Alonso a ponerse de pie. El anciano se aferró a su brazo con torpeza, pero también con confianza. Diego caminó al otro lado, como si tuviera miedo de que se cayera. Venga, abuelo Alonso, dijo el niño con dulzura. Hoy cena con nosotros. Y mientras los tres se alejaban de aquella esquina fría, Madrid parecía exactamente la misma. Pero para don Alonso, el mundo acababa de cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando a nadie. Alguien, por fin, había venido por él. Cuando llegaron al barrio, Madrid ya no parecía esa ciudad inmensa e indiferente. Había silencio, farolas amarillas, portales cerrados, persianas bajadas y ese olor tan reconocible de las calles residenciales por la noche. Panadería del día anterior, humedad tranquila, vida pausada. Mateo abrió la puerta del edificio con cuidado para no despertar al vecino del bajo, ese que siempre estaba pendiente de todo. Subieron despacio, porque don Alonso caminaba con paso frágil pero decidido, como si subir aquellas escaleras fuera una pequeña conquista. Despacito, abuelo, decía Diego a cada peldaño, como si el niño fuera ahora el adulto responsable. Don Alonso sonrió, agotado pero agradecido. Aquella era la sonrisa de alguien que llevaba demasiado tiempo sin entrar en una casa como invitado, y mucho menos como alguien esperado. La puerta del piso se abrió y entraron en un espacio sencillo, de esos que no pretenden impresionar a nadie, pero que guardan una dignidad cálida. Un salón pequeño, una mesa de comedor con alguna marca del tiempo, juguetes de Diego en un rincón, un sofá algo desgastado pero mullido, y esa sensación de hogar que no sale de la decoración, sino de las personas que habitan dentro. Siéntese aquí, don Alonso, dijo Mateo ayudándole a acomodarse en el sofá. Ahora traigo algo caliente. El anciano apoyó las manos sobre sus rodillas y miró alrededor lentamente, como si tuviera miedo de que todo fuese un sueño. Diego fue corriendo a la cocina para ayudar, aunque su ayuda consistiera básicamente en abrir y cerrar cajones con entusiasmo. En pocos minutos, la casa empezó a llenarse de aroma a caldo caliente, de ese que, aunque sea sencillo, reconcilia con la vida. Mateo colocó un plato delante del anciano, pan recién tostado y un vaso de agua. No sé si será gran cosa, se disculpó, pero está hecho con cariño. Don Alonso cogió la cuchara con manos que aún temblaban y comió, sin prisas, saboreando como si cada cucharada fuese un recuerdo recuperado. Hacía mucho tiempo que no cenaba en una mesa, susurró. Muchísimo. Diego apoyó la barbilla en la mesa, mirándole con atención. ¿Vivía en la calle desde hace mucho? El anciano se quedó quieto unos segundos. No era una pregunta fácil, pero tampoco era ofensiva. Era simple, honesta. ¿Vivir? No se vive en la calle, niño, respondió con tristeza suave. Se sobrevive, se espera, se intenta recordar quién eras antes, para no perderte del todo. Hubo un silencio breve, de esos silencios que no incomodan sino que hacen pensar. Después de cenar,
Mateo preparó una manta limpia y se la puso sobre los hombros. Le enseñó el baño, le ofreció un pijama viejo suyo, demasiado grande para Diego, demasiado pequeño para él, pero perfecto para Alonso, y le dejó toallas nuevas. «No tiene que agradecer nada, ¿vale?», le dijo antes de dejarlo un momento a solas. «Aquí se descansa. Mañana ya veremos qué hacemos». Don Alonso asintió despacio. En el salón, Mateo y Diego recogían en silencio. El niño miraba a su padre como si tuviera algo que decir, pero no encontrase la manera. «¿Papá? Dime, ¿se va a quedar con nosotros para siempre?». Mateo suspiró. Ojalá las respuestas fueran tan fáciles como las preguntas. «No lo sé, hijo. Hay cosas que no dependen solo de nosotros. Pero si nadie lo quiere», murmuró Diego sin dureza, solo con verdad. «Nosotros sí». Mateo se acercó, le revolvió el pelo y besó su frente. «Eso ya es mucho». Minutos después, don Alonso salió del baño. Con el pijama puesto, el pelo ligeramente peinado hacia atrás, la piel limpia. Ya no parecía un desconocido de la calle. Parecía un abuelo español cualquiera listo para irse a dormir después de ver el telediario. Mateo le señaló el sofá-cama. «Esta noche duerme aquí, es cómodo, y no se preocupe, está en casa». La palabra casa volvió a resonar. Casa. Don Alonso acarició la manta. Se sentó. Miró la habitación otra vez, pero ahora con unos ojos diferentes, como si aquella imagen necesitara quedarse grabada para no escaparse. «Perdonad si pregunto», dijo con timidez. «¿Dónde estoy exactamente?» «En Carabanchel», respondió Diego con orgullo infantil. «El mejor barrio del mundo». Mateo sonrió. «En Madrid, en nuestra casa, y si quiere, esta noche también es la suya». El anciano cerró los ojos unos segundos. No lloró, pero el aire alrededor de él parecía temblar suavemente. «Gracias», susurró. «Llevo demasiado tiempo sintiéndome un estorbo, y vosotros me habéis tratado como persona». Esa frase dolió y reconfortó al mismo tiempo. La noche avanzó. Diego cayó dormido enseguida. Mateo se quedó un rato leyendo noticias en el móvil, pero en realidad no estaba leyendo nada. Pensaba en facturas, en responsabilidades, en todo lo complicado que esto podría volverse. Y aún así, algo dentro de él estaba tranquilo. Cerca de las 3 de la madrugada, un pequeño ruido lo hizo incorporarse. Era un murmullo. Venía del salón. Mateo se levantó sin hacer ruido, y lo vio. Don Alonso dormía. Pero no dormía tenso, no dormía en alerta. Dormía como un niño cansado por fin en un lugar seguro. Murmuraba despacito entre sueños. «Diego, Mateo, gracias». Mateo apoyó la espalda en el marco de la puerta y se quedó allí un momento. No era su familia, no era su obligación, no estaba en sus planes, pero era humano, y eso bastaba. Antes de volver a su habitación, apagó la última luz. Madrid dormía, y en aquel piso sencillo, una vida olvidada. Había encontrado, al menos por una noche, algo más importante que un techo: pertenecer a algún sitio. La mañana entró en casa sin pedir permiso, filtrándose por las cortinas con una claridad suave y fría. Era uno de esos días típicos de Madrid. Cielo claro pero aire cortante, olor a pan recién hecho de la cafetería de la esquina, y el sonido lejano de un autobús arrancando. Mateo se despertó antes de la alarma, no por costumbre, sino por esa inquietud silenciosa que aparece cuando sabes que algo importante ha entrado en tu vida. Y todavía no sabes qué hacer con ello. Se quedó unos segundos sentado al borde de la cama, respirando hondo. Luego se levantó y fue al salón. Allí estaba don Alonso, no sentado, no tenso, no perdido, dormido profundamente. El rostro relajado, como un niño, como alguien que por fin había podido bajar la guardia. Aquello le golpeó directamente en el corazón. Había muchísimas personas viviendo, pero pocas realmente descansando. Diego fue el segundo en levantarse. Como siempre, descalzo, despeinado, y con la energía de quien aún cree que el mundo puede arreglarse con cariño y paciencia. ¿Sigue aquí, papá?, preguntó en voz baja. Sí, susurró Mateo.
Sigue. El niño sonrió. Fue a la cocina, se puso de puntillas para alcanzar los cereales y estuvo moviéndose en silencio para no despertar al invitado. Una delicadeza preciosa sin que nadie se la hubiera enseñado. Don Alonso despertó un rato después. Se incorporó poco a poco, parpadeando, sorprendido. «Buenos días», dijo Mateo acercándole una taza. «Café con leche, muy español». El anciano sonrió como si acabaran de regalarle un tesoro. Hacía años que no me ofrecían un buenos días, como si importara. Desayunaron juntos, hablando poco, pero compartiendo mucho. A mitad de la mañana, Mateo tomó una decisión. No podía dejarlo así, simplemente a ver qué pasa. No sería justo, ni para él, ni para don Alonso. «Don Alonso», dijo con cuidado, «¿recuerda algo más? ¿Un apellido, una dirección, algún lugar que le suene familiar?» El anciano apretó los ojos. Se esforzó. Se quedó quieto como si buceara dentro de su cabeza. «Sé que vivía en Madrid, y creo que... Herrera, sí. Herrera. Y... Chamberí. No sé si vivía allí, o si mi familia estuvo alguna vez». Eso bastó. Mateo encendió el ordenador. Buscó. Llamó a ayuntamientos, a centros sociales. Preguntó dónde se podía ir, qué se podía hacer. España tiene papeles, registros, leyes. Pero detrás de esas cosas hay personas, algunas con prisa, otras con indiferencia, y unas pocas con humanidad. Después de horas moviéndose entre números, listados y explicaciones interminables, dio con algo. Un registro, una antigua dirección, un apellido coincidente. Había familia, existía. No era un fantasma del pasado. «Vamos a intentarlo», dijo con firmeza. Diego se quedó en casa, dibujando. Mateo acompañó a don Alonso. Cogieron el metro. Ese metro madrileño donde caben todas las historias posibles. Ejecutivos mirando el móvil, adolescentes riendo, abuelas con sus bolsas de compra, turistas perdidos. Y en medio de todo, un anciano sujetándose a la barra con dignidad. Y un hombre que no era de su sangre pero no lo soltaba. Llegaron a un barrio acomodado. Calles limpias, portales cuidados, jardineras bien arregladas. Mateo tocó el timbre. Un silencio breve. Luego, pasos. La puerta se abrió. Una mujer de unos 50 y tantos, bien vestida, mirada cansada pero arrogante. ¿Sí? Mateo tragó saliva. «Perdone, ¿usted es Laura Herrera? ¿Sí? ¿Nos conocemos? No, pero traigo algo suyo». Se apartó, y allí apareció don Alonso. La mujer se quedó helada. «Papá», no gritó, no corrió a abrazarle, no lloró. Se quedó quieta, fría, tensa. «Pensé que estabas...» Se detuvo. «Bueno, pensé que ya no estabas». El anciano dio un paso. «Laura, hija, sabía que volverías». Ella desvió la mirada. Mateo, incómodo, intervino. «Lo encontramos solo, de noche, esperando. Dice que su hijo iba a volver por él». La mujer cerró los ojos un instante. «¿Sí?», respondió. «Ese hijo era yo». Silencio. Pero no un silencio emotivo. Un silencio incómodo, espeso, vergonzoso. «Mire», dijo finalmente, cruzándose de brazos. «No voy a justificarme. Mi padre tiene Alzheimer. Hay días que no sabe quién es. Otros, ni siquiera me reconoce. Se volvió agresivo, inestable. Mis hermanos y yo hicimos lo que pudimos, pero tenemos vida, trabajo, familia. Y él se convirtió en una carga imposible. Lo ingresamos. Se escapó. Y sinceramente, lo miró con frialdad. Ya no podíamos más». Mateo apretó el puño, no habló, pero ardía. Don Alonso no entendía del todo. Solo captaba una idea clara. Carga. «Papá», dijo ella, «no quiero verte sufrir, y no puedo volver atrás, lo siento». «Lo siento». Dos palabras grandes, vacías, cuando no llevan hechos detrás. Mateo dio un paso al frente. Él no es un peso, es una persona. Y aunque esté enfermo, merece algo mejor que ser abandonado. Ella lo miró como quien mira a alguien que no entiende nada.
Usted no sabe lo que es vivir con él. No, respondió Mateo, tranquilo pero firme. Pero sé lo que es no abandonarlo. La puerta quedó entreabierta. La decisión estaba clarísima. Don Alonso no volvería allí. No había espacio para él. No había hueco. No había amor. Mientras se alejaban, el anciano caminaba lentamente. Sus ojos, aunque velados por la enfermedad, sabían perfectamente lo que acababa de pasar. «No esperes más, papá», susurró Laura desde la puerta antes de cerrar. «Nadie vendrá». Y la puerta se cerró, seca, definitiva. Mateo sintió ganas de romper el mundo entero. Pero Diego no estaba allí. Estaba don Alonso, y lo único que podía hacer era no dejarlo solo. Volvieron a casa en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque había demasiado. El metro iba lleno, pero aquella sensación de soledad era más pesada que cualquier vagón. Don Alonso miraba al suelo, sus manos entrelazadas, moviendo los dedos con nerviosismo, como si buscara algo invisible que pudiera sujetar para no desmoronarse del todo. Mateo, apoyado contra la barra, tragaba esa rabia contenida que no sabía si convertir en lágrimas, en ira o en fuerza. A mitad de trayecto, Diego les llamó. «Papá, ¿cómo ha ido?» Mateo miró a don Alonso antes de contestar. No quería mentir, no quería herir, pero tampoco quería que su hijo creciera creyendo que el mundo es solo un lugar cruel. «Ha ido como tenía que ir», respondió con un tono tranquilo que no coincidía con la tormenta que llevaba dentro. «Luego te lo cuento, campeón». Cuando llegaron, Diego estaba sentado en el sofá con el cuaderno de dibujos. Al verlos, corrió. No abrazó solo a su padre. Abrazó también a don Alonso, sin preguntar, sin juzgar. «Abuelo Alonso, te he guardado una silla para comer contigo». Aquello fue como un hilo de luz en mitad de un túnel oscuro. Don Alonso no sonrió del todo, pero su mirada se suavizó. Y en esa mirada cabía una verdad inmensa. Él sabía lo que había pasado. No lo entendía en términos administrativos o familiares. Lo entendía desde lo emocional. Lo habían dejado fuera. Otra vez. Comieron. No hablaron de la escena en Chamberí. Hablaron del colegio, del partido del Atleti el fin de semana, de lo bueno que había salido el guiso. Pequeñas cosas. Pero a veces, las pequeñas cosas son las que sostienen la vida. Después, cuando Diego se fue a su habitación a terminar los deberes, la casa se quedó con ese silencio serio que deja espacio a las verdades. «Mateo», dijo don Alonso con voz calmada, «no quiero que tu vida se complique por mí». Mateo se apoyó en la mesa. «Mi vida ya es complicada, Alonso», respondió con media sonrisa cansada. «Pero hay complicaciones que valen la pena». El anciano bajó la cabeza. «Estoy enfermo. Me olvido. A veces, ni siquiera sé quién soy. Y cuando una persona deja de reconocerse, ¿qué sentido tiene obligar a los demás a quedarse?» Mateo negó despacio. «¿Sabes qué creo?», preguntó. «Que la enfermedad no te roba la dignidad. Te la roba la gente que deja de tratarte como persona. Y aquí no va a pasar». Don Alonso cerró los ojos un segundo. «Me daba miedo quedarme solo, pero ahora me da miedo ser un peso para ti». Mateo no contestó inmediatamente, porque el anciano tenía razón. Lo sería. No era fácil, no sería barato, no sería cómodo. Y aún así, «Mira», dijo al fin, «yo no puedo prometerte que será fácil. No puedo prometerte que nunca me cansaré, ni que lo haré perfecto. Pero puedo prometerte algo. No te voy a abandonar». A veces, la frase correcta no necesita ser larga, solo sincera. Esa tarde, Mateo salió un momento al balcón. Se apoyó en la barandilla, miró a la calle, autos, vecinos, gente volviendo del trabajo, cada uno con su vida, y él con una decisión encima del pecho. No era una película, no había música épica, no había un héroe, solo un hombre normal, español hasta la médula, con facturas que pagar, días largos y dudas reales, pero con una conciencia que no le dejaba mirar a otro lado. La semana siguiente fue una prueba constante.
Hubo días buenos, días en los que don Alonso estaba lúcido. Contaba historias de cuando Madrid tenía tranvías, de cuando ir a merendar chocolate con churros era una fiesta, de cuando la familia era ruido, mesa llena y olor a domingo. Diego lo escuchaba fascinado. Mateo también. Pero también hubo días malos. Hubo noches en las que se despertaba asustado, llamando a alguien que ya no existía. Días en los que olvidaba dónde estaba y preguntaba otra vez si su hijo vendría. Momentos en los que el dolor no se expresaba llorando, sino en forma de confusión silenciosa. Y ahí es donde empezó el verdadero conflicto. No fuera, dentro. Mateo tenía trabajo, turnos, responsabilidades. Hubo mañanas en las que el reloj sonaba y él no sabía cómo hacer malabares con todo. Hubo momentos en los que la paciencia se le quedaba corta. Hubo días en los que se preguntó, con culpa, ¿he hecho bien? ¿Me he metido en algo más grande de lo que puedo sostener? Hasta que una tarde, agotado, sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, sintió que alguien se sentaba a su lado. Era Diego. Papá, dime. Hoy en clase nos preguntaron qué es ser buena persona. Mateo lo miró, cansado pero atento. ¿Y tú qué has dicho? El niño sonrió suavemente. Que ser buena persona es no irse cuando sería más fácil hacerlo. Mateo no pudo responder. Se le humedecieron los ojos, pero esta vez no de rabia, de certeza. Diego continuó. Yo quiero ser como tú cuando sea mayor. Y ahí estaba la respuesta. No era solo don Alonso, era su hijo. Era el hombre que quería enseñarle a ser. Era el tipo de valores que quería dejarle como herencia. Esa noche, cuando don Alonso se quedó dormido, Diego ya estaba en su cama y la casa estaba en silencio, Mateo se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno. Empezó a hacer números, organizar horarios, pensar opciones. Había problemas, sí, pero también soluciones. Había cansancio, sí, pero también amor. Había miedo, sí, pero también valentía. Nadie vino a felicitarlo. Nadie le puso una medalla. Pero había tomado una decisión. Seguir. Seguir aunque doliera. Aunque pesara. Aunque la sociedad dijera que no era su problema. Porque ya no se trataba de sangre. Se trataba de humanidad. Y aunque la carga fuese grande, Mateo sabía una cosa. No la llevaría solo. Los días siguientes no fueron mágicos ni fáciles, pero sí diferentes, y poco a poco, mejores. No de esos mejores de película, donde todo se arregla de golpe. No. Mejores de verdad. Con pasos cortos, con paciencia, con cansancio, pero con sentido. Madrid seguía girando como siempre. Gente con prisa, niños saliendo del cole, abuelos charlando en los bancos, cafeterías con olor a café recién hecho. Pero dentro de aquel piso modesto, algo había cambiado. Había rutina. Y la rutina, cuando viene acompañada de cariño, deja de ser obligación y se convierte en hogar. Mateo se organizó como pudo, y como no pudo también, pero lo hizo. Habló con el trabajo, ajustó turnos, pidió favores, hizo malabares. Llamó a servicios sociales, se informó, pidió orientación. No era fácil. España tiene burocracia, protocolos, esperas, pero también tiene trabajadores sociales que todavía creen en las personas, y eso ayudó. Una mañana, mientras Diego se ponía la mochila del colegio, don Alonso apareció en el pasillo con una bufanda que Mateo le había regalado. La llevaba mal enrollada, torpe y cariñosamente apretada alrededor del cuello. ¿Te vienes a llevar a Diego al cole conmigo?, preguntó Mateo. El anciano dudó un segundo. Luego asintió. Y caminaron los tres juntos. La calle estaba fresca, pero el sol de la mañana caía suave sobre los edificios. Diego caminaba saltando de baldosa en baldosa, como si la vida todavía tuviera juego incluso en los días complicados. En la puerta del colegio, algunas miradas se posaron sobre ellos. Curiosas, otras, indiferentes. Pero hubo una señora mayor, abuela de otro niño, que se acercó con una sonrisa cálida. «Buenos días». Miró a don Alonso con naturalidad. «¿Es el abuelo?». Mateo sonrió. «Hoy sí, hoy lo es».
Pues que no se pierda el café de después, respondió ella con esa complicidad muy nuestra. Los mayores necesitan sentirse parte, hombre. Don Alonso no entendió del todo el comentario, pero sí percibió el tono. Y ese tono decía: te veo, existes, importas. Y esa sensación vale más que cualquier medicina. En los días buenos, Alonso estaba casi claro. Se sentaba con Diego por la tarde a hacer los deberes, no porque pudiera ayudarle con matemáticas, que ya bastante difícil le parecía recordar la hora exacta, sino porque sabía escuchar, acompañar, asentir, reír cuando Diego se ponía dramático porque los profes piden demasiado. Y eso, aunque parezca poco, es mucho. Cuando yo era niño, contaba el anciano mientras el pequeño coloreaba. Las calles de Madrid estaban llenas de juegos y voces. No teníamos tantas cosas, pero teníamos tiempo. Y el tiempo era oro. Ahora también hay oro, respondía Diego con seriedad infantil. Solo que a veces los mayores no quieren verlo. Mateo, desde la cocina, los escuchaba y sonreía. Sí, había cansancio. Sí, había noches largas. Sí, había momentos de colapso. Pero había algo más fuerte que todo eso: familia, aunque no lo dictara la sangre. Los vecinos empezaron a notar la presencia de don Alonso. En España, cuando alguien se convierte en parte del barrio, deja de ser un desconocido y pasa a ser uno de los nuestros. Bastó con que lo vieran un par de veces saludando, caminando despacio con Mateo o sentado en el banco de la esquina, mirando la vida pasar, para que comenzaran los gestos pequeños, pero profundos. Un buenas tardes, una barra de pan que alguien traía de más, una conversación casual que duraba 5 minutos más de lo normal. En uno de esos días tranquilos, una trabajadora social visitó la casa. No venía a juzgar, venía a ayudar. Lo que estáis haciendo tiene mérito, le dijo a Mateo. No es solo caridad, es respeto. Y eso no abunda. No quiero aplausos, respondió él. Solo quiero que no vuelva a sentirse invisible. Ella sonrió. Entonces ya estáis haciendo más de la mitad del camino. Claro que no todo era bonito. Hubo días en los que don Alonso se despertó sin saber dónde estaba. Llamó a gritos a una madre que llevaba décadas muerta, o preguntó qué hacía allí ese niño moreno tan simpático, refiriéndose a Diego, porque su mente no conseguía situar nada. Mateo tuvo que explicarle, abrazarle, tranquilizarle. Tuvo que repetir la misma frase 20 veces en un mismo día. Tuvo que respirar hondo, aguantarse las lágrimas y seguir. Pero había otros días que compensaban. Como aquel sábado. Madrid estaba luminosa, con ese sol que no calienta del todo pero alegra. Diego insistió en salir al retiro. Mateo dudó. Mucha gente, mucho movimiento. ¿Y si Alonso se desorientaba? Pero finalmente accedió. Caminaron por el parque entre familias, parejas, corredores y músicos callejeros. Un hombre tocaba guitarra cerca del lago. Diego se paró. Don Alonso también. Y de pronto, algo sucedió. El anciano comenzó a tararear. Primero bajito, luego más firme. «Esa canción», susurró. «Yo la bailé una vez con alguien que quise mucho. No supo decir quién, pero sonrió. Y esa sonrisa fue diferente. No era la de alguien que recuerda con tristeza. Era la de alguien que, aunque no pueda reconstruir su historia completa, todavía puede sentir. «¿Ves, papá?», dijo Diego mirando a Mateo. «No está roto. Solo necesita cariño para encenderse». Mateo no respondió. No podía. Tenía un nudo en la garganta. Esa noche, cuando volvieron a casa, Alonso se sentó en el sofá. Diego apoyó la cabeza en su hombro. Y algo precioso ocurrió. El anciano, sin mirar, sin esfuerzo, sin dudar, puso la mano sobre la cabeza del niño. Instinto, amor sin memoria, cuidado sin obligación. Mateo vio aquello y entendió algo enorme. No estaba solo cuidando de don Alonso. Don Alonso también estaba cuidando de ellos, porque aunque su mente se apagara a ratos, su corazón seguía encendido. La vida se había vuelto más compleja, sí, pero también más llena. Y aunque nadie puede detener el tiempo,
sí se puede hacer algo mucho más valiente. Darle dignidad, darle compañía, darle nombre. Y en esa casa humilde de Madrid, don Alonso ya no era un viejo perdido. Era parte, era alguien, era familia. Los días habían encontrado un ritmo nuevo. No perfecto, pero vivo. Diego ya no concebía su vida sin el abuelo Alonso en casa, y Mateo, aunque agotado, empezaba a sentir que aquella decisión imposible se había convertido, poco a poco, en algo natural. El piso, que antes parecía pequeño, ahora estaba lleno de algo inmenso. Sentido. Pero la vida tiene esa costumbre tan española, tan humana, de no dejar que nadie se relaje demasiado. Cuando crees haber encontrado equilibrio, siempre aparece algo que lo tambalea. Un lunes cualquiera, llamaron al timbre. Mateo abrió sin desconfiar, y allí estaban Laura, el hermano mayor, y un hombre trajeado con carpeta bajo el brazo. La incomodidad entró en casa antes incluso de que cruzaran el umbral. «Necesitamos hablar», dijo Laura, esta vez sin frialdad agresiva, pero tampoco con cariño. «Es importante». Mateo respiró hondo. Diego estaba en su cuarto. Don Alonso sentado en el sofá, mirando la tele sin entender demasiado el programa, pero tranquilo. «Pasad». Entraron. El salón, que últimamente había sido refugio, ahora parecía más pequeño, invadido por una presencia que no era bienvenida. «Papá», dijo Laura acercándose, con una voz que intentaba sonar dulce. «Hemos estado pensando. Quizá es momento de que vuelvas con nosotros». Mateo arqueó una ceja. No lo dijo, pero lo pensó. «Ahora sí, ahora resulta». El hermano añadió: «Hemos contactado con un centro privado. Atención continua, terapia cognitiva, personal especializado. Lo mejor, no puede seguir aquí». El hombre del traje intervino. «Legalmente, don Alonso sigue siendo responsabilidad familiar directa. Ustedes pueden tener buena voluntad, pero esto requiere estructura, seguimiento, entorno adecuado». Legalmente. ¡Qué palabra tan grande! ¡Qué poco sabe de cariño! Mateo se mantuvo sereno. Aquí tiene atención, tiene comida, tiene control médico y, sobre todo, no tiene abandono. Laura apretó los labios. «Mateo, no vamos a discutir sobre sentimientos. Esto no es sentimental, es práctico. Tenemos una vida, hijos adolescentes, obligaciones. No podemos encargarnos. Y yo tengo trabajo, un niño pequeño», respondió él, tranquilo pero firme. «No soy su sangre, y aún así, estoy aquí. ¿Sabes por qué? Porque aunque la cabeza falle, el corazón no deja de necesitar a alguien». Laura evitó mirarlo a los ojos. «No se trata solo de eso», añadió el hermano. «Hay temas legales, hay patrimonio, hay derechos, y hay decisiones que deben tomarse». La palabra quedó flotando. Patrimonio. Ahí estaba la verdadera prisa. No era cariño, era control, era interés, era conveniencia. Mientras tanto, don Alonso miraba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro que ya había visto, pero cuyo argumento había olvidado. Solo captaba fragmentos suficientes. «¿Me queréis llevar otra vez?», preguntó, con esa vulnerabilidad limpia que hacía daño de solo escucharla. «¿Papá?», dijo Laura suavemente. «Es lo mejor para ti». Mateo lo miró. No sabía qué decirle aún, pero sabía lo que sentía. Diego apareció sin que nadie se diera cuenta. Se quedó parado en el marco de la puerta. Escuchó. Entendió. Y como los niños, sin doblez, fue directo al punto. «No podéis llevároslo». Laura lo miró sorprendida. «Cariño, esto no es cosa de niños». «Pues debería serlo», respondió Diego con una seriedad que no le cabía en su edad. «Porque si fuera cosa de niños, nadie abandonaría a nadie». Se hizo un silencio duro. Mateo posó la mano en el hombro de su hijo. «Vete un momentito a tu cuarto». «Papá, tranquilo, no van a estar solo». Diego obedeció. No porque quisiera, sino porque confiaba. El abogado habló entonces. «Lo resolveremos conforme la ley». Mateo lo miró de frente. «La ley protege cuerpos», dijo. «Yo estoy protegiendo vida». Fue entonces cuando don Alonso hizo algo que nadie esperaba. Se puso en pie. Le costó.
Le temblaron las piernas, pero se levantó. Yo, dijo buscando las palabras. No sé muchas cosas. A veces olvido nombres, olvido lugares, olvido quién fui, pero sé algo. Aquí no me siento basura. Laura se tensó. Papá, aquí me miran, continuó él. Aquí me hablan como a una persona. Aquí me escuchan. Se giró hacia Mateo. Yo no quiero ser obligación. No quiero ser una factura, ni un trámite, ni un peso que mover de un lugar a otro. Se volvió a mirar a sus hijos. Pero tampoco quiero volver a donde me dejaron de existir. La frase fue un golpe seco. El abogado cerró la carpeta. No había argumento jurídico que pudiera competir con eso. Laura tragó saliva. El hermano se quedó mudo. Y entonces Mateo habló. No gritando, no imponiendo, solo diciendo lo que era verdad. No soy mejor que vosotros. No soy héroe. Soy alguien normal que decidió no mirar a otro lado. Si algún día España se cae del todo, no será por crisis económicas. Será porque dejamos de hacernos cargo unos de otros. Laura pestañeó. Algo dentro de ella se movió. No lo suficiente para sanar, pero sí para doler. ¿De verdad quieres quedarte aquí?, le preguntó a su padre, casi rota. Don Alonso no dudó. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Firme, sin memoria perfecta, pero con voluntad. El abogado asintió. En ese caso, dijo, mientras haya consentimiento claro y cuidados acreditables, no hay objeción legal. Pero sepan que la responsabilidad emocional no prescribe. Eso no lo decía el abogado. Eso lo decía el hombre. Laura dio un paso atrás. Cuida de él, susurró, sin poder mirarlo directamente. Lo estoy haciendo, respondió Mateo. O al menos, lo intento. Se fueron. La puerta se cerró. Pero esta vez no fue una puerta de abandono. Fue una puerta de decisión. Dentro, el aire quedó cargado. Diego corrió y abrazó a don Alonso sin pedir permiso. El anciano le acarició la cabeza, torpemente, pero con cariño real. Mateo respiró hondo. Sabía lo que venía. Más lucha, más responsabilidad, más cansancio, pero también más vida, porque elegir el bien no te da tranquilidad, te da propósito. Y eso, en España, en cualquier parte del mundo, vale la pena, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo no lo entienda. Después de aquella visita, la casa no volvió a ser la misma, y al mismo tiempo, siguió siendo exactamente lo que ya era, un hogar. No un hogar perfecto, no uno de revista, no uno de vidas fáciles, un hogar real, español, con risas, con cansancio, con café a deshoras, con discusiones pequeñas y con un cariño enorme que no necesitaba apellidos. Pasaron las semanas, y, aunque el Alzheimer seguía ahí, algo había cambiado profundamente en don Alonso. Ya no vivía esperando. Vivía siendo acompañado. Ya no miraba cada puerta creyendo que alguien vendría. Ahora miraba la mesa del salón sabiendo que, cuando se sentara, siempre habría 2 sillas ocupadas a su lado. Mateo había aprendido a moverse entre turnos, responsabilidades y emociones. No era fácil. Nunca lo fue. Pero había noches en las que, en silencio, mientras veía dormir a Diego y escuchaba la respiración pausada de don Alonso desde el salón, sentía una paz que no había experimentado en años. No paz cómoda, paz conquistada. Lo bonito fue ver cómo el barrio respondió. En España, los barrios tienen memoria y corazón. La panadera empezó a saludar a don Alonso por su nombre. El vecino del tercero le dejaba el periódico cada mañana por debajo de la puerta. La abuela de la puerta de al lado pasaba a veces solo para charlar 10 minutos, sin grandes discursos, sin heroicidades, solo humanidad compartida. Un domingo cualquiera, Diego convenció a Mateo para volver al retiro. Querían repetir aquel paseo que se había quedado grabado como símbolo de algo nuevo. El sol caía suave. El lago reflejaba una ciudad viva. La música sonaba lejana. Don Alonso caminaba despacio, pero firme. Cada paso era una victoria. Cada gesto sencillo, una prueba de que aún estaba aquí. Se sentaron en un banco. Diego apoyó su cabeza en el hombro del anciano.
Mateo los miró y, por primera vez, sintió que ya no era una carga lo que había en su casa. Era una bendición trabajada. Don Alonso miró a Mateo y, con esa claridad súbita que a veces regala la enfermedad, dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Mateo sonrió. «Gracias por quedarte. No hizo falta nada más». A veces, las frases más importantes no necesitan complicarse. Al caer la tarde, volvió una lluvia suave, de esas típicas madrileñas que no asustan pero lo empapan todo con una belleza tranquila. Mateo abrió el paraguas por instinto, pero Diego se rió y lo cerró. «Papá, ya no necesitamos escondernos». Y caminaron. 3 figuras, bajo la lluvia, por Madrid. Uno con recuerdos rotos, otro con el corazón cansado pero lleno, y un niño que, sin darse cuenta, se había convertido en el mejor ejemplo de lo que un día será España si no olvida su humanidad. Porque al final, la historia no va de enfermedad, ni de leyes, ni de tragedias. Va de algo mucho más básico, que nadie merece desaparecer en silencio, que nadie debería sentir que estorba, que familia no es siempre quien te trae al mundo, sino quien no te suelta cuando el mundo te empuja. Y esa noche, mientras en casa hacían chocolate caliente, mientras Diego reía, mientras don Alonso tarareaba algo que quizá ya no sabía explicar, Mateo lo entendió del todo. No había salvado a un anciano, se habían salvado mutuamente. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esta historia. Si un día la vida pone delante de ti a alguien que el mundo ha decidido olvidar, ¿te irías porque es más fácil o te quedarías porque es lo correcto? Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho pensar, si te ha recordado que la humanidad aún existe, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo. Aquí seguimos contando historias que no se escuchan en los informativos, pero que hacen del mundo un lugar mejor. Porque algunas personas no están perdidas, solo están esperando que alguien decida no marcharse.